Hola y bienvenidos a este canal de Sobre Todo Yo. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que me apoyes en este canal. Suscríbete, da like, comenta y mira mi demás contenido. Ahora les traigo una historia relacionada con una especie de milagro, ya que estamos casi a día 12 de diciembre y para los mexicanos católicos a esta fecha nos es muy especial, dado que celebramos un año más de la aparición de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, que se apareció ante San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Esta historia la recuerdo bien porque me la solía contar mucho mi madre. Sucedió en el pueblo donde ella era originaria, en una familia que tenía 2 hijos, un niño que era el mayor y una niña, que no debía tener más de 6 años. El padre de familia era ganadero y agricultor, y solía llevar a su hijo con él para que le ayudara, ya que ya se encontraba en una edad donde podría serle de utilidad. A la niña no solía llevarla, y cuando iba, también lo hacía su madre para que la pudiera cuidar. Una tarde, que el señor y su hijo iban al campo para encerrar a su ganado, la niña quiso ir también. Esto fue porque su papá y su hermano le habían contado que una de las vacas había dado a luz a un becerrito. El papá le dijo que si su madre le daba permiso, la llevaría, y la madre, al ver lo emocionada que estaba la niña, se lo concedió. Ella no iría, porque tenía muchos quehaceres que aún no había terminado, y además ellos volverían rápido, ya que encerrar el ganado nunca les había tomado tanto tiempo. Pero aquella vez fue diferente. Cuando llegaron a donde se encontraba el ganado, notaron que hacía falta una vaca, así que encerraron el ganado que estaba ahí y se fueron a buscar al animal que les faltaba. A la niña la dejaron en la puerta del corral. Le dijo su padre que no se moviera de ese lugar y que no jugara con lo que hubiera tirado en el suelo, porque enseguida regresarían. La niña se quedó sola, mirando aún al becerrito que se encontraba junto a los demás animales encerrado en el corral. Ellos encontraron a la vaca que les hacía falta, que se encontraba pastando a las orillas de un arroyo que pasaba cerca de ahí. Y cuando regresaron, ya no encontraron a la niña. En ese entonces era temporada de lluvia, y el campo se enverdecía y se llenaba de flores silvestres. La niña debió ir a buscar unas flores blancas que le gustaban mucho. Además, esto supusieron porque había dejado un pequeño ramito arriba de una piedra. Su padre, al no verla, se alarmó y fue a buscarla inmediato. También lo hizo su hermano. La buscaron todo alrededor, pero no la encontraron. Tuvieron que regresar porque ya obscurecía y no podrían ver nada. Cuando llegaron a casa, el hombre le contó a su esposa, quien, entre lágrimas, le rogaba que ella también quería ir a buscar a su hija. Su marido le dijo que era mejor que se quedara en casa, porque esa noche parecía que sería lluviosa. Le dijo a su hijo que avisara a los vecinos y a la gente lo que había ocurrido, porque él iría a buscar a su hija por las orillas del arroyo. Solo tomó un aparato con petróleo para iluminarse y un plástico para cubrirse de la lluvia, y así salió. Su mujer se quedó llorando pidiendo a Dios que pronto encontraran a su hija y que la encontraran bien. Se arrepentía de haberle dado permiso para ir al campo y sin siquiera ella ir para cuidarla. Aquella fue la primera vez que salió sin su mamá. Rápido, un grupo de hombres se reunió y se organizó para ir a buscar a la niña, ya que se trataba de una familia que era muy querida por los habitantes del pueblo. Sin embargo, pasó un día tras otro y no lograban encontrar a aquella niña. Ya sus padres estaban deshechos, pero ninguno quería hablar de la posibilidad de encontrar a su hija sin vida, ya que no querían aceptarlo. Aún guardaban esperanzas de un milagro. Y este milagro llegó. Un día pasaron cerca del lugar donde su padre le había dicho a su hija que esperara. Miraron a la niña. Ahí estaba,
Pero lo más sorprendente es que su ropa y ella estaban limpias, sin ningún rasguño, y con su cabello peinado y con flores blancas en su cabeza. Lo normal en estos casos era suponer que hubiera estado llorando y muy sucia, pero parecía estar en perfectas condiciones. Sus padres fueron los más felices al encontrar a su hija, y no hubo un solo lugareño que no se enterara de lo que había pasado. Claro que a la niña le empezaron a hacer muchas preguntas, ya que era muy extraño la forma en que la habían encontrado. La niña les dijo que una señora la había estado cuidando. Cuando se perdió, dijo que estaba cortando flores, las flores que a ella le gustaban, que al principio había pocas ahí alrededor, y por ello se fue caminando para encontrar más flores, y llegó a una parte donde había muchas, y ella, contenta, se puso a cortar estas flores. Cuando se dio cuenta, no supo dónde se encontraba, y comenzó a caminar, pero se alejó aún más. Comenzaba a llorar cuando vio que se le acercó una mujer, que le preguntó por qué lloraba. La niña le dijo que no encontraba a su papá ni a su hermano. La mujer le dijo que no se pusiera triste, que su papá vendría a buscarla, y que ella se quedaría con ella para que no estuviera sola. La niña decía que le gustaba que le cantara y que le diera de las flores que ella cortaba, porque le gustaban mucho, y que siempre ponía unas cuantas de estas flores en su pelo cuando la peinaba con sus dedos. También decía que cuando tenía hambre, aquella mujer la alimentaba con pan y agua, y con esto se sentía satisfecha. Cuando tenía sueño, la mujer se quitaba el manto que tenía y lo tendía en el suelo, para que la niña se recostara y luego la cubría con el mismo. Y cuando se sentía triste por no ver a sus padres, le decía que ellos se encontraban buscándola y que no tardarían mucho tiempo para que la pudieran encontrar, ya que ellos la querían mucho. Y le platicaba que ella también tenía un hijo al cual amaba y que él también nos amaba a todos nosotros. Sus padres y las demás personas que escucharon a la niña no sabían ni qué decir. Creyeron que era la Virgen misma que había cuidado todo este tiempo de esa niña, pero también se preguntaban qué sería de ella cuando creciera. Sus padres también se preguntaban esto, así que cuando fueron las fiestas del pueblo, en la misa de celebración mayor que asistió un obispo, después de la celebración lo consultaron. El obispo, después de escuchar la historia, quiso hacer una prueba. Le dijo a la niña y a otra que se encontraba ahí, que fueran y le llevaran un pichón de los que había ahí comiendo del suelo. A la niña no le costó ningún trabajo conseguir uno de color blanco, y se lo llevó al obispo. La otra niña no pudo siquiera conseguir ninguno. El obispo, al ver esto, les dijo a sus padres que esa niña no debía nunca de casarse, porque si lo hacía, le esperaba un gran sufrimiento. Ella debía servir al templo, donde ella sintiera ser llamada. Pasaron los años, y aquella niña seguía visitando la iglesia y llevando flores a los altares. Sin embargo, un día llegó un hombre al pueblo, y la niña, que ya entonces era una mujer joven, se enamoró de aquel hombre. Se casaron. La gente mayor, que aún recordaba la advertencia del obispo, temía por lo que pudiera pasar. Se cumplieron las palabras del obispo. La mujer llevó una vida de martirio. No podía concebir ningún hijo, ya que sus embarazos se interrumpían cuando menos lo esperaba y sin razón aparente. Su marido cayó en el vicio del alcohol y la trataba muy mal. Después enfermó y murió al poco tiempo, a una edad muy temprana. La gente hizo muchas conjeturas. Solían decir que aquella niña debió haber muerto cuando se perdió en el campo, pero que por oraciones de sus padres la Virgen la había cuidado para que se quedara sirviendo a Dios aquí en la tierra,
como lo iba a estar haciendo si hubiera enfrentado su destino cuando era niña. Por eso, cuando se casó, ya no pudo estar sirviendo como antes al templo, y por ello, a los pocos años de matrimonio, por fin se fue al cielo para poder servir a Dios como debió estarlo haciendo todos aquellos años. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de esta historia, que ya es antigua, porque mi madre la escuchó también de su abuela. Esto es todo por el video de hoy. Hasta el próximo video.